Buenas tardes, mi nombre es Armando Antonio Vaca Mena y soy abogado de profesión. Hoy quiero predicar la palabra de Dios en mi condición de testigo de Jesucristo. Y quiero iniciarla con una oración que Él enseñó, que se llama el Padre Nuestro. Y el título está en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Jesús y la oración es el título. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Igualmente quiero orar por la humanidad. El Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente, y hacerlo en plural. Quienes habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente, y diremos a Jehová, esperanza nuestra y castillo nuestro Dios en quien confiaremos. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto en Jehová, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada, pues a sus ángeles mandará acerca de nosotros, para que nos guarden en todos nuestros caminos. En sus manos nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el aspid pisaremos, hollaremos al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en él hemos puesto nuestro amor, él también nos librará. Nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Lo invocaremos y él nos responderá. Él estará con nosotros en la angustia, nos librará y nos glorificará, nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Amén. Hermanos, el tema que voy a tratar hoy en esta prédica se llama Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Y lo subtitulé Biblia en mano, porque voy a tratar de ajustarme 100% a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y no en lo que predican los hombres. Este tema obviamente rompe la tradicional creencia en la Trinidad que nos enseñaron cuando niños. Y lo que voy a decir, puedo afirmarlo con absoluta certeza, no me lo enseñó varón alguno sobre la tierra, sino que en un momento de mi vida, en la búsqueda de la verdad, y después de leer a muchos autores, encontré
en la Biblia la explicación que yo quería encontrar, la explicación de la vida, la razón de la existencia, el porqué del universo, el porqué de mi vida, qué hago en este mundo y a qué vine a la tierra. En la primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31, que se titula Cristo, poder y sabiduría de Dios, dice así: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo, de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados y para los gentiles, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto fue lo que me hizo entender que si Dios me había dado a conocer su palabra, me escogió porque yo era de lo más vil y menospreciado del mundo. Yo fui un pecador consuetudinario. No puedo negarlo, no puedo esconderlo. Y si tratara de escondérselo a los hombres, a Dios no me le puedo ocultar. De manera pues que confesarlo es mi obligación y reconocer que he sido un pecador y que aún peco, aunque considero que lo hago en menor proporción. De manera, hermanos, que eso fue producto de la pregunta que yo me hacía: Señor, ¿por qué yo? Si yo no merezco que tú tengas piedad de mí. Pero cuando entendí que Dios se valía de lo más vil y menospreciado del mundo, entonces encontré la razón por la cual Dios me había seleccionado o escogido. Eso sucedió hace 40 años. Y yo entendí, y en vez de salir a predicar el evangelio, porque en ese momento no tenía conocimiento suficiente para hacerlo,
hice como hizo Jonás, cuando Dios le dijo que se fuera a predicar el evangelio a Nínive. Y Jonás se fue a Jope y en el puerto compró un tiquete para viajar a Tarsis y escondérsele a Dios. Pero Dios embraveció el mar y tuvieron que echarlo a las aguas, en donde se lo tragó la ballena, pero a mí me tragó fue el mundo. Y el mundo me impidió, por mi propia culpa, predicar el evangelio. Hoy lo hago por primera vez en público y le pido disculpas si cometo errores en la transmisión, si tengo que mirar el escrito que preparé, que es bastante largo, y que por tal razón tendré que dividirlo en varias sesiones, porque se trata de tratar el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre, y la Trinidad no existe. Es profundo y es una enseñanza bíblica tremenda a mi manera de ver. Y si entendemos que Dios es uno solo, estamos a las puertas de conocer al Señor. Por eso, quiero que me disculpen si cometo algún error. Y entre otras cosas, que me disculpen también que tenga que leer. Porque las citas bíblicas son muchas. Y yo todas no me las sé de memoria. Algunas, tal vez. Pero es mejor tenerlas escritas para poder llevar el hilo de la disertación y transmitir el mensaje lo mejor posible en la mejor forma que Dios me lo dé. Lo primero que quiero decir también es que creo en Dios nuestro Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad, y que hace 40 años lo acepté en mi corazón y en mi mente como mi único Dios y Salvador. Y creo además que Jesucristo es el Verbo hecho carne. También debo confesar o decir que soy iconoclasta triple A, que no necesito tener enfrente ninguna imagen para creer y adorar al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, que es Jesucristo. Este tema lo abordé en mi libro que se llama La Bestia, el Anticristo 666, y que les muestro para que conozcan que soy el autor de ese libro, que lo publiqué en Bogotá en el año 2006, hace 14 años. Pero en esta oportunidad quiero hacerlo en vivo y en directo, de la mejor manera posible y con un poco de correcciones que le hice al tema. Procuraré predicar 30 minutos para no cansarlos, no aburrirlos. Sé que ustedes están ocupados, que tienen obligaciones, pero en esta época y en todas las épocas, pero en esta época en especial, es necesario que le dediquemos un tiempo a Dios. Es necesario que oremos a Dios nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo está falto de oración. Debemos orar, arrepentirnos de nuestros pecados
y pedirle a Dios que tenga de nosotros misericordia para ver si esta pandemia que azota desde hace dos meses a la humanidad amaina y se acaba, porque es bastante el daño que está produciendo en la sociedad mundial. Entrando en el tema, algunas congregaciones o iglesias evangélicas, al igual que la Iglesia Católica de Roma, predican y enseñan la existencia de una supuesta Trinidad. Es decir, la existencia del Padre, la existencia del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde tuvo origen esta teoría? Esta teoría se originó en la mente de unos hombres que participaron en el Concilio de Nicea en el año 325 y luego después en el Concilio de Constantinopla en el año 379. Y para mí no tiene respaldo bíblico. ¿Qué pensaban esos hombres que impusieron la teoría de la Trinidad? Ellos decían, bueno, Dios es diferente al Hijo, porque el Hijo no es de la misma sustancia del Padre. Igualmente, el Hijo es diferente al Espíritu Santo y en consecuencia el Espíritu Santo tampoco es de la misma sustancia del Hijo y en consecuencia tanto el Hijo como el Padre y el Espíritu Santo son tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Es decir, a semejanza del aceite 3 en 1 que se utiliza para máquinas de coser y para suavizar las bisagras de las puertas. Pues no. En la Biblia se sostiene que Dios es uno solo. Tanto que dice, ¿tú crees que Dios es uno solo? Los demonios también lo creen y tiemblan. Por eso esa teoría está alejada de la realidad bíblica, de la escritura que está en la Biblia. Y obviamente lo que hay es que entender que Dios se manifestó de tres formas. Una, como Padre, Creador, Divino. Dos, como Hijo Redentor humano. Y tres, en un Espíritu Santo santificador y espiritual. Esto es básico entenderlo. Y les voy a explicar de la manera que yo lo asimilé. O de la forma como Dios me lo dio a entender. Perdón. Sabemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Se han preguntado ustedes cuál es esa imagen y semejanza que el hombre tiene con Dios? Yo voy a tratar de explicarla de la manera como a mí Dios me la dio a entender. Dice en el Evangelio de Juan, en el comienzo era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y todo lo que fue hecho por el Verbo. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros como hijo unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, le habló a Noé y le dijo que calafateara un arca y sacara cada especie por pareja, porque venía el diluvio. Noé escuchó la voz y le obedeció, pero no vio a nadie. Lo mismo ocurrió cuando le dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre tu hijo, porque he comprobado que eres hombre de mucha fe. Abraham escuchó la voz y le obedeció a Dios, pero no lo vio. Lo mismo cuando se le apareció en una zarza de fuego a Moisés, que le dijo: quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra santa. Moisés lo escuchó, Moisés lo obedeció, pero no lo vio. Ahora, ¿cuál es la semejanza? Esta que están oyendo ustedes. Yo les hablo, pero ustedes no me ven. Mi espíritu es el verbo que llevo dentro. Entonces, cuando Dios se hace carne en Cristo Jesús, es cuando nosotros lo podemos ver y palpar y conocer. Y ustedes me ven a mí porque estoy forrado de carne, porque tengo nervios, tendones, músculos y huesos. Pero a Dios no se veía, porque antes de humanarse, Él era solamente verbo y no lo podíamos ver. De manera que esa es la semejanza que tenemos con Dios, porque cuando Moisés le preguntó a Jehová y le dijo: bueno, tú me mandas al pueblo judío, pero si los israelitas me preguntan quién te envió, ¿qué les contesto yo? Jehová le respondió y le dijo: diles, el gran yo soy me envió a vosotros. Eso quiere decir que solamente tenían esos hombres de esa época la oportunidad de escuchar a Dios, pero no verlo. Pero Dios también se le manifestó a Adán y se le manifestó a Eva en el huerto. Porque Dios le dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Lo que quiere decir que Jehová hizo al hombre para ser inmortal, pero la desobediencia del hombre lo hizo mortal. Por eso es que en la Biblia dice que la muerte entró por un hombre, que fue Adán. Entonces, cuando ellos comieron, se le abrieron los ojos del conocimiento y entendieron que estaban desnudos y salieron a esconderse. Y Dios, cuando se paseaba, por el huerto, los llamó. Y ellos, escondidos, le dijo a Adán, cuando Dios le preguntó dónde estabas, y le dijo: te escuché
tuve miedo y me escondí. Y Dios se dio cuenta enseguida que habían comido del árbol prohibido. Y ese fue el pecado, la desobediencia de comer del árbol de la ciencia. El pecado original no es que Adán y Eva hayan tenido sexo. Ese no es el pecado original. Porque Dios antes de eso, cuando hizo al hombre y a la mujer, dijo: creced y multiplicaos, y sojuzgad la tierra y enseñoreaos de todo lo que hay en el cielo y en la tierra y en los mares y debajo de las aguas. Pero la única forma que Adán y Eva podían crecer y multiplicarse era uniéndose maritalmente, porque no hay de otra. Los hijos nacen es de la unión de un hombre y una mujer. Entonces eso no puede ser pecado. Eso no es ningún pecado original, porque Dios desde un comienzo le dijo al hombre que creciera y se multiplicara. Hay otra cosa que hay que observar. Cuando Dios hablaba con Adán, Adán tampoco lo veía. Y eso es lo que estamos tratando de decir. El verbo, la palabra, es el Espíritu de Dios, que se oye y se obedece, pero no se ve. De tal suerte que tenemos que apreciar también que ese verbo que no se dejaba ver, aun cuando Moisés, Dios le dijo: mírame pasar, y Moisés alcanzó a verle las espaldas, pero no le vio el rostro, porque si lo hubiera visto, se hubiera muerto de inmediato. Sin embargo, tenemos que estudiar las Escrituras, conocer lo que dice la palabra de Dios, para entender cuál es su propósito y cuál es su plan con el hombre. Jehová sí anunció que él venía, y lo hizo a través de sus profetas. Y también dijo que él era uno solo. Por ejemplo, en la segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 32, dice Jehová: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y en en la primera de Reyes, capítulo 8, versículo 23, Salomón dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo corazón, con todo su corazón. Y en el versículo 27 del mismo libro dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y eso es cierto, porque en un pasaje de la Biblia Dios dice: Salomón me edificó casa. Y pregunta: ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me construiréis si yo hice la arena, hice el agua, hice la roca, hice la cal, hice todo? Porque
más adelante veremos que el templo de Dios somos nosotros. Porque también dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todo aquel que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pues sí, en la Biblia también David, en la primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 20, dice, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos, porque todo el pueblo de Israel había escuchado la voz de Jehová. En Job, capítulo 34, versículos 12 y 13 dice, sí, por cierto, Dios nos hará justicia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? En el Salmo 8, versículo 4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Es decir, Dios siempre ha vivido en medio de nosotros, primero en espíritu y después en carne. En el Salmo 14, 7 se dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Ya está empezando Dios a decir que de ahí, de Sión, nacería la salvación de Israel, que posteriormente llegaría a todos los demás pueblos que somos los gentiles, pero que es necesario explicar más adelante, porque en la Biblia todo concuerda. No hay nada al azar, ni cosa que sea discordante la palabra de la Biblia en ninguno de sus libros. En el versículo 31 del mismo Salmo 14 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Igual en el Salmo 51, 1 dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Es decir, es un anuncio de lo que va a venir. Dios resplandecería en el monte de Sión cuando nacería en carne, hecho hombre en Jesucristo. Él vino como hijo, pero no era ningún hijo, era él mismo. Dios, que el Espíritu tomó forma de hombre, y eso está escrito y lo vamos a ver, para ver si en verdad entendemos que Dios es uno solo, que la Trinidad fue una teoría de hombres de 325 y 379 años después de muerto Jesucristo, pero que no tiene fundamento bíblico. Y seguidamente en el Salmo 78, versículo 2 dice, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. ¿Quién nos habló en proverbios? ¿Quién nos dijo cosas escondidas desde los tiempos antiguos? Jesucristo, que nos hablaba en parábolas. Pero Jehová lo anunciaba y dice, hablaré, porque estaría con nosotros. Lo mismo que en Romanos, capítulo 16, versículos del 25 al 27,
del cual nos ocuparemos más adelante, dice que el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos ya nos ha sido revelado. O sea que en la Biblia no hay misterios. Esos se acabaron. Igual que se acabó la profecía, que solamente llegaron los profetas y la ley llegaron hasta Juan el Bautista. Porque Jesucristo es el fin de la ley. Y Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías que hay en la Biblia. Por eso después de él, o hasta su venida, quedaron los profetas y ahí se acabó la ley porque Jesucristo la crucificó en la cruz. Y ahora la salvación ya no es por la ley, sino mediante la gracia, que es por la fe en Cristo Jesús. En el Salmo 81, versículos 8, 9 y 10, dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, para que Israel tragara la palabra de Dios. Pero todos sabemos, los que escudriñamos la Biblia, que Israel era un pueblo terco, duro de cerviz, altivo, no agachaba la cabeza y desobediente. Por eso Dios, por épocas, les enviaba el castigo, aún hasta la historia reciente, con el genocidio que hizo Hitler en Alemania de los judíos. Y habían pueblos como el pueblo babilónico, como el pueblo egipcio, que se enseñorearon del pueblo judío y lo esclavizaron y lo ponían a hacer ladrillos y los esclavizaron de tal suerte que hasta hambre y penurias tuvieron que pasar en Egipto durante 430 años. No fue un año ni fueron semanas, fueron 430 años que Dios los dejó sometidos al cautiverio por el pueblo egipcio y al mando del faraón. Entonces, en el Salmo 96, versículos 12 y 13, se nos dice: regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Aquí ya no le habla a Israel, Jehová en el Antiguo Testamento. Dice, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia. Y ese fue Jesucristo, el que vino al mundo y a juzgar la tierra con justicia. En el Salmo 99, 9, dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Escrito está en el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues suyos somos y ovejas de su prado. En el Salmo 102, versículo 16 se nos dice: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Óigase bien, visto. Pero si Jehová venía como verbo, es decir, en espíritu,
nadie lo hubiera visto. Por eso tomó forma de hombre. Y aun cuando me adelante, quiero que sepan que también dice en el Nuevo Testamento, y estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte, y muerte de cruz. El que vino al mundo, hecho hombre en Jesucristo, era el mismo Dios. Porque él decía que su gloria no se la daría a otro. Y él decía, no hay Dios, no lo conozco, no hay otro fuera de mí. Me voy a adelantar un poco para decirles lo que dice en Isaías 43:10. Cuando a través de Isaías Jehová le habla al pueblo israelita y le dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, entendáis y creáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo, hombre. Hermanos, en el Salmo 102, versículo 16 se nos dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Y en el 118, versículos 22 y 23 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, la piedra principal. Así dice también en Hechos de los Apóstoles 2, 11 y 12. La piedra desechada por vosotros los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. Bajo el cielo, óiganlo bien, bajo el cielo, el hombre no tiene otro nombre a quien invocar, porque él dice, no hay otro nombre dado a los hombres. De manera pues que ponernos a creer en Pedro, en Juan, en María, en Socorro, en nombres que no son el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo no es el nombre que nos fue dado. El único nombre que nos fue dado bajo el cielo es Jesús. Jesucristo, el único que salva. Por eso yo aprendí y acepté a Dios nuestro Señor Jesucristo en mi mente y en mi corazón como mi único Dios y Salvador. Bien. En Proverbios capítulo 1, versículo 23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero cuando Jesucristo vino y se iba y dijo que era necesario que él se fuera, ¿qué dijo? Yo me voy, pero le mandaré un consolador, que es el Espíritu Santo. Así también dice en Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Igual en el capítulo 16, 7 y 8 del mismo Juan, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También en Proverbios capítulo 30, versículo 4,
la palabra dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Pues claro, está dicho en Proverbios. Y tenemos la seguridad de que el nombre de Dios es Jesucristo, que antes era Jehová, y que lo que solo ha cambiado son las últimas 3 letras, es decir, las últimas 3 piedrecitas blancas. Jehová por Jesús. Y ahí entendemos nosotros también que desde el Antiguo Testamento nos decía: ¿quién subió al cielo? ¿Y quién descendió? Pues el que descendió de los cielos es Jesucristo. Cuando Dios se autoengendró en María, que ese es otro tema que vamos a tratar. Y Él fue quien subió a los cielos. Porque por ahí dicen que otra persona subió a los cielos, pero en la Biblia no aparece por ninguna parte. Y para mí, en mi condición de abogado, es como que no existiera, porque los abogados tenemos un adagio, digámoslo así, que decimos: lo que no está en el expediente no existe en el mundo. Así digo yo también en términos bíblicos. Para mí, lo que no está en la Biblia no existe en el mundo. Que no sé quién, con turbante, con sotana, con lo que quiera tener, por muy ilustre que el mundo lo tenga, dijo: yo digo lo que está en la Biblia, porque esa es la palabra de Dios y lo demás es palabra de hombres, teorías de hombres. Por eso pido el favor encarecidamente: si alguien quiere contradecir mi interpretación bíblica, está en su derecho. Se lo agradezco y ojalá fueran muchos, porque así podemos hacer más claridad todavía sobre los textos bíblicos. El único favor que le pido a cualquiera que quiera contradecirme, hombre o mujer, es que lo haga con la Biblia en la mano. Biblia en mano. Porque si me van a traer argumentos de hombres diferentes y de teorías que no aparecen en la Biblia, ya sería materia, tal vez, quién sabe, de un diálogo o de una discusión filosófica. Pero aquí estamos hablando de Biblia, y entonces la materia de la que estamos tratando es teología. Además, porque ¿cómo voy a tener yo primero en cuenta lo que dicen los hombres y no me voy a basar primero en lo que dice Dios? Así dice en la Biblia. ¿Acaso es menester obedecer a Dios o a los hombres? Pues lógico que tenemos que obedecer primero a Dios. Mis queridos hermanos, así como les he dicho, Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. Cuando Isaías anuncia la venida de Dios, dice: he aquí que la Virgen concebirá un hijo
y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. O sea que el santo ser que la Virgen llevaría en su vientre era Dios mismo. Dios con nosotros. Y por eso Isaías también nos enseña cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué otro niño nació con tanto título? ¿Qué otro niño podría llamarse Padre eterno? ¿Quién otro podría ser el príncipe de paz? Solamente Dios, cuando se hiciera hombre en Jesucristo nuestro Señor. Ya los profetas, y principalmente Isaías, que es el mayor de los profetas, estaban anunciando que Dios venía. Tanto es que también les dice en el capítulo 1, versículo 3, el profeta Isaías a los israelitas: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, porque sabía en su condición de profeta que cuando Jesucristo viniera, Israel no lo iba a recibir como su Dios ni como el Mesías, sino que lo rechazaría, porque eso estaba dentro del plan de Dios. Entonces, por eso sucedió lo que sucedería, porque de no haber sucedido, y porque como el plan de Dios es perfecto, si eso no sucede, nosotros los gentiles no tuviéramos entrada a la gracia de Jesucristo. Igualmente dice Isaías, y esto es importante escucharlo y analizarlo. En el capítulo 3, versículo 12 dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Por qué diría eso el profeta? Porque Israel, desde un comienzo, apenas Dios los sacó de Egipto, cuando Moisés subió al monte a buscar la ley de los 10 mandamientos. Cuando duró 40 días, se extrañaron y querían hacer ver que quien los había sacado de ahí era una estatua cualquiera. Era un ídolo pagano de cualquier cosa que se hiciera, o animal o persona. Y le dijeron a Aarón que les hiciera un becerro de oro. Y Aarón les dijo a los hombres y a las mujeres que se quitaran las pulseras, los aretes, las argollas y todo lo que tuvieran de oro, y lo fundió y lo hizo un becerro de oro. Y el pueblo empezó a tomar y a bailar y a danzar, adorando al ídolo a su alrededor. Pero cuando llegó Moisés, que Dios le dijo: ve y mira lo que está haciendo tu pueblo. Y Moisés los encontró adorando un becerro de oro. ¿Qué hizo Moisés?
Moisés cogió el becerro y lo fundió, de nuevo lo hizo polvo. Y después le dijo al pueblo judío que pusiera la boca en el río y regó el polvo sobre las aguas para que el pueblo de Israel se lo tragara y entendiera que un ídolo no sirve para nada. Así dice en Isaías 44:9. Y así es, hermanos míos. Y así lo veremos. No en este capítulo. No, porque ahora estamos tratando es de demostrar bíblicamente que Dios es uno solo y que uno solo es su nombre y que la Trinidad no existe. Le doy las gracias por haberme escuchado y en lo posible, si quieren, pueden multiplicar esta prédica y se los agradezco si lo hicieran, si pueden compartirla, porque aquí su amigo, su hermano en la carne, su hermano en Cristo, va a tratar de hablar en todas las prédicas que tenga Dios por darme, hablar la verdad como está en la Biblia y conforme a mí me lo ha enseñado Dios, porque esto que hablo no es mío. Dios lo puso en mí. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos bendiga a todos y tenga compasión de todos nosotros. Amén.